acabamos de terminar las primeras vueltas en el carro nuevo, sin paneles, y pues, se siente demasiado rápido. A 6000 revoluciones, 500 caballos, 14 libras. Tenemos pastales. ¿Qué más, mis panas? Mi nombre es Luis Lanz, piloto de Fórmula Drift Prospect, y estamos hoy aquí en el shop de Monster Lee. Venimos por acá finalmente tenemos el carro que nos armó Drift HQ, que es el E46 con el 3.4 2JZ de Rat Dan. Y hoy es el día de tuneo. Este motor lo armó Rat Dan, el que maneja el Supra en Fórmula Drift. Pueden ver su... Y lo bueno de que este motor fue armado por Rat Dan es que él está en todas las rondas de Fórmula Drift, así que cualquier cosita que no tengamos algún problema con el motor o tengamos alguna duda o lo que sea, nos haga falta alguna parte, tiene todos motores de reserva por si acaso. Y pues lo tenemos a él, que en realidad ha sido súper pana y está siempre pendiente de lo que estamos haciendo, lo que necesitamos. Una de las cosas de lo que estamos haciendo ahorita es básicamente subiendo o haciendo el braking del motor, es lo que se le dice. Como que es un motor completamente nuevo, lo cual está todo fresquito. Nos dijo, aceléralo en cuarta, llega hasta como 4000 revoluciones. Deja que él agarre ese load o como que esa presión de ya la transmisión y todo, poniéndole como que una presión al motor aparte. Y tenemos que, cuando llega a 3000 revoluciones, bajarlo para que agarre ese como cuando estás recortando velocidades. Yo no soy experto de motores, en realidad no sé exactamente, pero tengo una idea de lo que es de los sellos de los anillos de los pistones, para que empiecen a sellarse y agarren bien y pues no tener problemas en un futuro con el motor. Una de las cosas es que tenemos un poquito de aceite en lo que es el catch can, lo cual sería normal. También nos dijo que los covers de las válvulas, lo que cubre las válvulas, se le dice el baffle, que es la primera versión que él hizo, como que deja pasar mucho aceite para lo que es el catch can. Voy a mostrar dónde está el catch can en este carro. No sé cómo se dice catch can en español, pero mi pana Ale seguro se los vamos a poner acá. Pero es este. Él está obviamente llena de aceite cuando pasa por las válvulas, y para que no se sobrellene de aceite allí, por lo cual obviamente puede ser que esté perdiendo un poquito de aceite. El panalí no habla nada de español, pero hola. Así que vamos a ver qué tal nos va ahorita y vamos a checarle el aceite, porque obviamente si está pasando bastante aceite significa que lo estamos perdiendo del aceite del motor y no podemos dejar que él se quede sin aceite, porque así es como tenemos fallas. Estamos haciendo el braking y ahorita como en 5000 revoluciones soltó un humo blanco, están viendo Okay. ¿Qué crees que es el filtro, el aceite, el oil cooler? Del turbo. Está humedeciendo un poco de líquido retorno. Tiene que apretar más un poco. Ok. Eric es el que armó casi todo este carro y es brasilero. Habla un poquito español. Hablando en portuñol. En portuñol, estamos hablando portuñol. Él sabe más español que yo sé portugués, por ahí nos vemos más o menos
Por ahí nos decimos palabras I y learn no, speak English. y nos entendemos. Ya terminamos de lo que es el braking, más o menos, un poquito. Y vamos a cambiarle el aceite. La diferencia de este aceite al aceite normal que corremos normalmente es que este tiene mucho zinc. ¿Cómo se dice zinc en español, Sam? Sí. Zinc. Zinc. Y están viendo que el cashcan no tenga casi, pero en realidad no está botando mucho, así que es posible que al principio tenía bastante aceite ahí porque no tenía el braking todavía, ¿verdad? Correcto. Lo dudamos porque era todo en baja. Más que todos los bajos. Ya. Lo que fuera braking no lo vas a ver hasta que estás en alto. Una de las cosas diferentes que tiene este carro, tiene muchas cosas, pero comparado con el otro de 46 que estoy manejando, aparte de la silla, con la bandera de Venezuela, el PDM. PDM es lo que controla todo aparte del motor. Sí, la bomba de agua, los ventiladores, la gasolina, la bomba de gasolina, como que todo lo electrónico. En el otro tenemos relays y cosas así, en este es como esa cosa que tiene ahí y nos da chance de tener toda esta data a disposición. Temperatura del aire que le entra al motor, temperatura del agua, temperatura del aceite, la presión del aceite, el aire a gasolina, la erosión, el voltaje. Y tenemos esta que le damos acá, cambia, nos da más información, contenido del alcohol de la gasolina, el timing de la ignición, presión de gasolina, nivel del fuel, este si se pone nitro, si está armado o no, al igual que el anti-lag. Acabamos de hacer el primer video conservativo de 2000 a 4000 revoluciones y se ve prometedor la cosa. 340 caballos y 460 de torque, y eso es nada más a 4000 revoluciones. Este motor debería estar hasta 8000 revoluciones, se ve muy prometedor. Vamos a ver, a 6000 revoluciones, 500 caballos, 14 libras. Tenemos patales Bueno, son no tanques, hasta ahí no tanques. y nada de tiempo. No, se viene, es una buena progresión. Pero vamos a llegar a los 900. Vamos a ver. 18 libras, 7000. Nuevo día, ya estamos aquí en el LC Compound. Vamos a darle un par de vueltas al carro. Primero hay que echar gasolina. Ya está Sam terminando de hacer unos ajustes.
Acabamos de terminar las primeras vueltas en el carro nuevo, sin paneles, y se siente demasiado rápido, como apenas aceleras, la vaina se teletransporta arrechamente. Es de verdad que, es de verdad que esos 860 caballos se sienten bestial. Cuando aceleras, el poder que de la forma de que prende los cauchos es increíble. Nunca había manejado un carro que tenga tanta potencia de esa forma y te lleva como que ya directamente a el límite, y se escucha pues el límite de lo bueno de los 2JZ, que aguantan bastante abuso de esa forma, y pues se puede hacer eso. El carro de verdad que estuvo súper. Lo dejamos en donde Drift HQ, que van a terminar ahorita. Toca desarmar todo el carro, vamos a llevarlo a pintar. Van a pintar la parte de adentro y la parte de afuera del carro para todo lo que sea que donde se soldó y las cosas así, para que no haga óxido. Y ya después de eso lo vuelven a armar y le tiramos el wrap y listo, empezar a manejar el carro. Muchas gracias a todos los que nos ven. Si les gusta este tipo de contenido, por favor suscríbanse, denme un like, déjenme saber en los comentarios lo que les piensen, si tienen algún tipo de pregunta, qué tal les pareció este video, y nos vemos en la próxima. Vamos a seguir manejando este carro muy pronto.